Hola a todos, bienvenidos a mi podcast El cielo en la tierra. Yo soy Gaby Campos y les doy la bienvenida a nuestro primer episodio. Me llama mucho la atención que la palabra testamento significa convenio, así que estudiaremos el nuevo convenio de Dios a su pueblo. Hoy comenzamos con nuestro primer episodio que se titula Hágase conforme a tu palabra. Abarcaremos Mateo 1 y Lucas 1. En este primer episodio aprenderemos sobre esperar en el Señor y cómo las bendiciones de Dios llegan a sus propios tiempos y en sus propias maneras. Y también hablaremos de cómo someternos a la voluntad de Dios es un camino que nos lleva al discipulado. Las historias que hoy abarcaremos es la de Zacarías y Elizabeth en la anunciación del nacimiento de Juan y también las historias de María y José por el anunciamiento del nacimiento de Jesucristo. Lucas comienza sus escritos con la historia del anunciamiento de Juan, al que conocemos como Juan el Bautista. En Lucas 1:5 leemos: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, y su esposa era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Así que aquí tenemos a nuestros dos primeros personajes del Nuevo Testamento que Lucas nos ayuda a conocer, que es Zacarías y Elizabeth. Era una pareja, como bien leímos, que habían experimentado la prueba de la infertilidad toda su vida. Hay una obra musical que se llama El Salvador del Mundo, que nos ayuda un poco a reflexionar sobre lo que quizás llegaron a sentir Zacarías y Elizabeth en su corazón por esta prueba. Y dice así: Zacarías le declara a Elizabeth: no hemos sido escogidos para tener hijos, pero aún confiamos en el Señor. Y luego ellos cantan: por siempre daré a mi Dios, pero no para que se haga mi voluntad, sino ha de ser darle por siempre. Significa que esperaré, velaré y veré. Dejaré que Él me guíe hasta que mis horas, mis días y mis años se acaben. Y entonces en la historia de esta pareja sucede un milagro. Sus oraciones de años finalmente es contestada. Las escrituras nos narran que el ángel Gabriel es enviado a declararles que tendrán un hijo y que este hijo será un hijo especial que preparará el camino del Mesías y que se llamará Juan. En el versículo 13 leemos: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. No tengo duda que al oír del futuro predicho por el ángel Gabriel, él supo, ¿verdad?, por todas las profecías que habían sido dadas desde la antigüedad, incluso en los salmos, ¿verdad? Aprendemos que se cantaba sobre esta profecía, pero jamás quizá hubiese pensado que ese hijo sería suyo y le pareció cosa imposible. Por eso es que a pesar de la promesa del ángel, Zacarías dudó y le preguntó cómo podría saber que esto se llevaría a cabo, ¿verdad? A pesar de las declaraciones del ángel. Pero me gustaría centrarme en la última frase que le dice el ángel Gabriel a Zacarías, después de que le dice que como no creyó, entonces ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Esta frase de las cuales se cumplirán a su tiempo es sin duda una de las grandes lecciones que podemos aprender de esta historia de Zacarías y Elizabeth. Es el hecho de esperar en el Señor. El presidente Holland dijo lo siguiente: ¿cuánto tiempo aguardaremos para recibir el alivio de las tribulaciones que nos sobrevienen? ¿Y qué me dicen de sobrellevar las pruebas individuales mientras esperamos y la ayuda parece ser lenta en llegar? ¿Por qué la demora cuando las cargas parecen ser más de lo que podemos soportar? ¿No debería el amor de Dios y su misericordia simplemente partir nuestro mar rojo personal y permitirnos atravesar nuestros problemas sobre tierra seca? Y continúa: la respuesta a tales preguntas es sí.
Dios puede conceder milagros instantáneamente. Puede contestar y dar respuestas inmediatas, pero tarde o temprano aprendemos que a los tiempos y las estaciones de nuestra travesía terrenal debe dirigirlos Él y nadie más que Él, pues Él es el que administra el calendario de cada uno de nosotros de manera individual. Así que, ¿cuál es el punto? El punto es que la fe significa confiar en Dios, tanto en los buenos tiempos o en los malos tiempos, en los tiempos de respuestas prontas o en los tiempos de respuestas muy largas, aunque eso incluya un poco de sufrimiento. No tengo duda que Zacarías y Elizabeth pasaron años de sufrimiento anhelando este hijo. Sin embargo, al final vemos que el brazo del Señor se reveló a ellos a su favor. Todo esto puede ser difícil en nuestro mundo moderno cuando muchos han llegado a creer que el mayor bien de la vida es evitar el sufrimiento y que nadie debe angustiarse por nada. Pero esta creencia jamás nos conducirá, dijo el presidente Holland, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muchas veces el sufrimiento que experimentamos es porque el Padre Celestial quiere que avancemos y que vayamos creciendo porque Él nos quiere llevar a cierta medida, ¿verdad? Capacitarnos a la plenitud tal de Cristo. Él continúa, ¿cuándo se nos retirarán esas cargas? La respuesta es con el tiempo, y el que sea un periodo corto o largo no siempre lo vamos a poder determinar nosotros, pero la gracia de Dios, las bendiciones llegarán a los que se aferran al Evangelio de Jesucristo. Y es lo que vimos en esta historia, si la terminamos de estudiar, ¿verdad? Zacarías y Elizabeth les llegó finalmente esta bendición del hijo. En Lucas 1:57 leemos, Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo. Y luego, si nos pasamos al versículo 80, dice que Juan crecía y se fortalecía en espíritu. Me llama mucho la atención que las últimas palabras de Zacarías antes de quedar mudo fueron de duda, fueron de incertidumbre, de no creer. Y en el relato leemos que una vez que el niño Juan nació, su lengua fue desatada y lo primero que hizo fue alabar al Señor. Y eso solo nos muestra ese proceso, ¿verdad? Seguramente para Zacarías fue difícil todos esos meses de mudez. Me imagino que tuvo mucho tiempo de introspección y de meditar a dónde estaba el nivel de fe que él tenía. Y esta fue una experiencia que definitivamente le hizo crecer, tanto personalmente como en familia. Así que hoy quiero testificarles que Dios no les ha olvidado y que Dios es un Dios que contesta, es un Dios que se comunica con sus hijos y que a su tiempo y a su manera Él nos contesta. Algunas veces va a ser a favor de lo que deseamos y otras veces no. Felizmente en esta historia de Zacarías, ellos realmente llegaron a obtener lo que su corazón deseaba, que era tener un hijo. Pienso siempre en una semilla cuando cosas así suceden en nuestra vida. Una semilla debe ser sembrada, luego debe ser nutrida y luego debemos de esperar que esa nutrición haga efecto y pueda crecer y finalmente obtener un fruto. Vamos a continuar con el segundo relato que quiero abarcar en este episodio, que es el anunciamiento del nacimiento de Jesucristo a María y a José. En Lucas 1:26 y 27 leemos, y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Me gustaría tomar unos segundos para hablar sobre Nazaret, que era la ciudad de María, ¿verdad? Nazaret era un pequeño pueblo, una pequeña aldea, más o menos aproximadamente unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén. Era una ciudad con una población de unos 400 a 500 personas. Era un lugar muy pequeño. No tenía monumentos grandes ni toda esta arquitectura, no había nada de cosas lujosas y eran pequeñas casas que se encontraban. Les comento esto porque ello nos puede dar una idea de cómo pudo haber sido la vida de María en Nazaret, una joven campesina que vivió en una pequeña aldea con pocos recursos
materiales o económicos. Me imagino a una María ayudando a su familia a tejer, una María ayudando a su familia a cocinar, a recoger agua, ¿verdad? Estas eran las condiciones muy pobres, muy limitadas de esta pequeña niña, de esta pequeña jovencita, ¿verdad? Porque como leemos en el segundo versículo que leímos, ella era una virgen desposada, ya se había comprometido con el joven José. Generalmente estos desposamientos se hacían cuando salías de la niñez a la pubertad, así que no creo que tendría entre unos 10 a 13 años aproximadamente, ¿verdad? ¿Qué significa que María estaba desposada? En la antigua Israel, un matrimonio constaba de dos partes, como el compromiso o el desposamiento y la ceremonia en sí. El desposamiento, ¿verdad? Se consideraba como legal, como de mujer y hombre legalmente casados, pero hasta que no llegaba el acto ceremonial, ¿verdad? Se mantenía una ley muy elevada y estricta de castidad. Así que María, aunque estaba comprometida, ¿verdad? Era una virgen. Y a continuación se nos narra el relato de cuando Gabriel se presenta y le dice: salve María, favorecida eres, el Señor está contigo. Y me encantan todas estas frases porque le muestra el amor que le trae el ángel de parte de Dios, ¿verdad? Es un amor puro, es un amor que la conoce, es un amor que la acoge, y eso me gusta. Ella se turbó y tuvo miedo, pero el ángel le dice otra vez, le reconforta, le dice: no temas, no temas María, y luego le da esta gran noticia donde le dice que concebirá en su vientre, que tendrá un hijo y este hijo será Jesús y que será aún llamado el Hijo del Altísimo. Me gustaría que consideremos en esta parte un principio del discipulado que aprendemos de la historia de María. El plan de Dios para María fue muy diferente al relato que acabamos de aprender de Zacarías. Zacarías había pedido respuestas, había hecho oraciones y había hecho una petición a Dios. En cambio, María no. María no había orado por un hijo, probablemente quería tener hijos más adelante al casarse con José, pero no había sido algo que ella había pedido para ese momento, ¿verdad? Fue un llamado directo de Dios. Lo que aprendemos de esto es que los llamados al discipulado no dependen de nuestras situaciones físicas, económicas, edades, condiciones, ¿verdad? También aprendemos que el llamado al discipulado al menudo requiere cambios en nuestros planes personales de vida. Sin duda alguna, los planes personales que alguna vez haya planteado María para su vida, de aquí en adelante iban a ser indiscutiblemente diferentes. Así que venir a Cristo, ¿verdad? Unirnos a ser sus discípulos requiere cambios, requiere sacrificios, requiere cambio de prioridades. Requiere que seamos humildes y que aceptemos la voluntad de Dios, que es lo que a continuación aprenderemos con el relato de ella. Continuando con el relato, vemos cuál es la reacción de María después de que el ángel le dice: no temas, y le declara lo que está pasando, ¿verdad? Ella le dice: ¿y cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. María hace una pregunta, y es una pregunta muy inspirada. María quiere sin duda alguna buscar la aclaración de la voluntad de Dios. Así que las preguntas son inevitables cuando las invitaciones de Dios nos desafían a los discípulos de Él a elevar nuestro nivel, al salir de nuestra zona de confort. Y las preguntas sin duda alguna conducen a la revelación. Ahora, ¿pero qué sabemos del embarazo milagroso de María? Porque si bien el ángel le contesta que el Espíritu del Señor vendrá sobre ella y le cubrirá con su sombra, en realidad estamos en la presencia de un milagro. Pero este no es un milagro que contradice una ley natural. En realidad esto es un milagro que es efectuado por una operación de una ley mayor. Este hijo que nacería de María fue engendrado por Elohim, el Padre Eterno, no contraveniendo, como les mencioné, las leyes naturales, sino de acuerdo a las manifestaciones
superiores de las mismas. Así que esto realmente nos hace reflexionar sobre el proceso de concebir, ¿verdad? Que es una ley no solo terrenal, sino que es una ley espiritual, celestial, ¿verdad? Y la manifestación de lo que se dio en María es solamente eso, la manifestación de esta ley, pero en un estado superior, en un estado mayor. En la naturaleza de Jesucristo al final habría, por la ley de la herencia, ¿verdad? Tanto características de un padre inmortal, ¿verdad? Como de una madre mortal, ¿verdad? Y eso lo hace a Jesucristo único. El relato termina con dos poderosas escrituras con las cuales quiero cerrar este episodio, ¿verdad? Y de las cuales quiero invitar a aplicar en nuestra vida. El versículo 37 y 38 dice: porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí tu sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Al leer este versículo donde María de una manera tan humilde declara que se haga su voluntad, me hace recordar una frase que estudié en el curso de recuperación de adicciones y quisiera compartirlo con ustedes. Dice así: quizá la decisión más importante que podemos tomar es someter nuestra voluntad a la de Dios. La voluntad es lo único que es verdaderamente nuestro y que podemos ofrecer sobre el altar de Dios. Todo lo demás que le damos, por muy bonito que sea de nuestra parte, es en realidad lo que Él nos ha dado o prestado. Pero cuando nos sometemos dejando que nuestra voluntad sea absorbida en la voluntad de Dios, entonces verdaderamente le estamos dando algo. Y entonces comprendemos que con la ayuda de Dios todo lo podemos. No tengo duda que María fue una mujer preordenada. Creo que tuvo que ser una de las mejores en la preexistencia para poder haber sido elegida por Cristo y para poder venir a este mundo a mostrar tal humildad, ¿verdad? No fue fácil para María. No fue fácil el qué dirán al verla embarazada, cómo se explicaban algo que nunca se había dado. No fue fácil para María al dejar sus planes personales a un lado y traer completamente su voluntad del Señor a su vida y dejar que Él dirigiera su vida. Quiero terminar el episodio testificando que al igual que María, todos hemos sido llamados al discipulado. Todos hemos sido llamados a amar, a servir, a ser padres, madres, líderes, misioneros, maestros. Todos tenemos un llamado de Dios en nuestra vida. Somos responsables de encontrarlo y una vez que lo hemos hecho, de ponerlo al servicio de nuestras comunidades. Quiero dejarles también con esta pregunta: ¿cómo podemos vencer lo aparentemente imposible? Hoy aprendimos dos historias aparentemente imposibles. Zacarías y Elizabeth teniendo un bebé en su ancianidad y María teniendo un bebé siendo virgen. ¿Cómo entonces podemos vencer esto aparentemente imposible? Una respuesta personal que me ha ayudado a mí es: desde una perspectiva terrenal es imposible, pero si yo fijo mis ojos en una perspectiva espiritual, todo es posible. Quizás estemos pasando por enfermedades, por problemas emocionales, mentales, familiares, por la pérdida, una muerte, ¿verdad? Muchos desafíos actuales que tenemos, dificultades a entender nuestra propia identidad. Pero cuando centramos nuestra vida no solo en la materia, no solo en lo que los ojos materiales ven, podemos encontrar respuestas a lo imposible cuando vemos la vida desde una perspectiva espiritual. Y finalmente quiero dejarles con una invitación específica y personal a través de una pregunta. Al esperar en el Señor las respuestas a sus desafíos y adversidades, ¿qué creen que el Señor espera de ustedes mientras ustedes esperan en el Señor? Porque muchas veces nos centramos en la espera. Estoy esperando en que el Señor me conteste, pero nos olvidamos de qué cree ustedes que Él espera de nosotros. ¿Qué quiere Él que yo haga, que yo actúe, que yo cambie, ¿verdad? Mientras espero que Él me ayude con una respuesta.
Así que esa es la invitación para que podamos meditar y actuar, ¿verdad? Recuerden que ustedes son amados, que son suficientes y que son poseedores de luz y que podemos ser una luz a los demás. Nos vemos en el próximo episodio.